Buenos días, jóvenes. Este es el video número 2 de la clase de Derecho Laboral de hoy sábado, 26 de junio del año 2021. Continuamos con el reparto de utilidades como un derecho constitucional de los trabajadores. A ver, ¿quién más? Karen, Leslie. Cristian, Verónica, vamos a ver. Está
Ya, aquí. Listo. Ok. El derecho de los trabajadores a participar en el reparto de utilidades se va a ajustar a esta normatividad. Los directores, administradores y gerentes generales de las empresas no participarán en las actividades, en el reparto de las utilidades. Los demás trabajadores de confianza participarán en las utilidades de las empresas, pero si el salario que perciben es mayor del que corresponda al trabajador sindicalizado de más alto salario dentro de la empresa, o a falta de este, al trabajador de planta con la misma característica, se considerará este salario aumentado en un 20% como salario máximo. El monto de la participación de los trabajadores al servicio de personas cuyos ingresos deriven exclusivamente de su trabajo y de los que se dediquen al cuidado de bienes que produzcan rentas o al cobro de créditos o bien a sus intereses, no podrán exceder de un mes de salario. Las madres trabajadoras durante los periodos pre y postnatales y los trabajadores víctimas de un riesgo de trabajo durante el periodo de incapacidad temporal serán considerados como trabajadores en servicio activo. O sea, los van a tomar también en cuenta para este reparto. En la industria de la construcción, después de determinar qué trabajadores tienen derecho a participar en el reparto, la comisión a que se refiere el artículo 125 adoptará las medidas que juzgue conveniente para su citación. Los trabajadores domésticos no participarán en el reparto de utilidades. Los trabajadores domésticos no participarán en el reparto de utilidades. Los trabajadores eventuales tendrán derecho a participar en las utilidades de la empresa cuando hayan trabajado 60 días durante el año, por lo menos. Y el cálculo del PTU, o sea, ese reparto de utilidades, cómo se va a llevar a cabo ese cálculo con porcentajes. El 10% de las utilidades totales de la empresa, como se les dijo, se va a dividir en dos partes, dos pagos. La mitad de ese 10% se deberá repartir entre todos los trabajadores de acuerdo con los días devengados en ese año de que se trate. Y la mitad restante de ese 10% será distribuida proporcionalmente a los sueldos anuales de cada trabajador. Los directores, socios, accionistas y gerentes generales no participan en el reparto de utilidades, así. ¿Perdón? Profe, la segunda parte no entiendo cómo la sacan. ¿Cómo que entre el salario? No entendí eso. Repito, el 10%, ¿cómo se calcula? El 10% se va a dividir en dos pagos. La mitad del 10, o sea, ya sacaron el 10% de lo que se va a repartir. La mitad de ese 10% se va a repartir entre todos los trabajadores de acuerdo a los días que se trabajaron ese año, los días que se trabajaron y se pagaron. Y la otra mitad restante de ese 10% de la cantidad que ya resultó va a ser distribuida proporcionalmente a los sueldos anuales de cada trabajador. Por ejemplo, van a sacar una cantidad X, que es el 10% que se menciona acá. La mitad de esa cantidad va a ir
para, ¿cuántos días se trabajaron? De los 365, bueno, se trabajaron todos ellos, se va a pagar proporcionalmente a los 365 días. Si son menos, pues van a ser menos, lógicamente. Y la otra mitad se va a pagar proporcionalmente, siempre entre los trabajadores, de acuerdo a lo que ganan anualmente. El uno es cuánto trabajaron, es lo que cobraron, y cuánto cobran anualmente. Y así se va a hacer. No es que agarren y digan, hay 1.000.000 de pesos, vamos a repartirlo. No, se tiene que sacar de acuerdo a estas cuestiones de los trabajadores. ¿Cuántos días se trabajaron en el año? 300. Bueno, de esos 300 se va a repartir equitativamente entre 300. Y el 10%, bueno, lo que falta es el 10%, se va a distribuir proporcionalmente a los sueldos anuales de cada trabajador. Lo que queda, bueno, ¿cuánto ganas anualmente? Debería ser lo mismo de los que se devengó en el primer pago de lo que te pagan a ti anualmente si todo el año se trabaja. Pero puede haber que un trabajador lo que ganó al año también puede ser que esté aumentado, pues porque trabajó horas extras, pues ahí le va a tocar un poco más. Ese es el uno, son los días de vengados, y el otro es tomar como base el sueldo anual de cada trabajador, cuánto gana cada trabajador anualmente. Esas son las dos bases para poder repartir las utilidades. Y dice, los directores, socios, accionistas y gerentes generales no participan en el reparto de utilidades, pues lógicamente pues, sus sueldos se consideran sueldos buenos, sueldos decorosos. Así como los trabajadores que no mantengan una relación de trabajo subordinado. Acuérdense que para la cuestión laboral tiene que haber un trabajo subordinado, patrón-trabajador. Pero si tú eres un trabajador por tu cuenta que tú vas a la empresa a realizar un trabajo como pintor, vas a pintar las oficinas y todo, y te van a pagar y te quitas, tú no eres trabajador de esa empresa, tú prestas tu servicio independiente y por lo tanto, pues tú ahí no puedes entrar porque fuiste a trabajar, tú prestaste un servicio, pero no hay la subordinación. Ya, un abogado presta un servicio profesional, no quiere decir que sea empleado de su cliente. No, está prestando un servicio profesional. Así como hay contrato también de prestación de servicios, que puede ser, yo voy a prestar este servicio durante determinado tiempo, me van a pagar, se termina el servicio y se acabó. Como en algunas empresas se utiliza para no generar lo que es antigüedad. O como en algunas empresas cuando cambian de razón social, quieren que los empleados renuncien y se les vuelven a contratar. No, porque estarían renunciando a tu antigüedad. Y la antigüedad, pues, creo que debería ser patrón. Les voy a liquidar y los vuelvo a contratar. ¿Ok? Pero no de que renuncien voluntariamente, como que ustedes están yendo y los vuelven a contratar. Porque entonces quedan ustedes en el aire. Para definir el monto, es importante considerar que este se basa en el sueldo percibido del trabajador y los días laborados durante el ejercicio fiscal en cuestión. Para el cálculo de reparto de utilidades, el monto a repartir se divide en dos. La primera mitad entre los trabajadores, de acuerdo con los días trabajados en el año, y la segunda de forma proporcional, dependiendo el sueldo que percibieron. ¿Cómo se distribuye la utilidad? Pues ya lo vimos desde el principio, en la primera parte. Y el PTU debe entregarse para personas morales a más tardar en mayo y las personas físicas tendrán como plazo junio. Entonces, si ustedes checan este mes, pues en este mes se deben estar ya pagando las utilidades en la cuestión de patrones, personas físicas, este mes de junio, porque los meses anteriores, abril y mayo, fueron para las empresas, las personas morales. Sin duda,
Los recursos humanos son un pilar en las compañías, ya que poseen capacidad intelectual y la fuerza humana, por lo que se convierten en parte importante en el logro de los objetivos de la empresa y de sus utilidades. Por ello, se debe tomar en cuenta que el correcto cálculo del reparto de utilidades es fundamental para no afectar los derechos de los trabajadores. Aquí es donde entran los contadores de las empresas para que saquen la cuenta de cuánto es lo que van a repartir. Estamos hablando de un 10% de las utilidades. Si la empresa es, al año sacó una cantidad X, bueno, le sacan el 10%, se divide en dos partes y ya vieron cómo se va a aplicar entre esas dos partes. Es el 10% del reparto de utilidades. Sí es cierto que hay patrones que dicen, bueno, 10%, como es una cantidad considerable, suficiente con que les dé trabajo. Es una obligación, patrón, tienes que pagar tu reparto de utilidades dentro de los tiempos que te señala la ley, que ya les acabo de mencionar. Cualquier empresa que deba integrar el concepto de participación de los trabajadores en las utilidades, el PTU, a la nómina de sus trabajadores, el empleador o patrón deberá consultar con su asesor o experto en la materia, aunque también existen muchas empresas que ponen a disposición un software encargado de calcular la nómina, como Villanet, que ofrece una nómina electrónica multiempresa para capturar y timbrar recibos de nómina, permitiendo gestionar aspectos contables y así cumplir con las disposiciones de ley. Bueno, esto es lo que fue a grandes rasgos el reparto de utilidades como un derecho constitucional para los trabajadores y una obligación constitucional para los patrones. Vamos a pasar ahora con la Ley Federal del Trabajo en lo que se refiere a la habitación. Tener una casita también es todo sueño de los trabajadores para que tengan, digo, la renta que consume, pero una casa es un patrimonio también para la familia. A ver, vamos a ver a partir del artículo 136. A ver, permítanme. Está un poquito lento. Bueno, vamos a ver con la cámara, la pantalla compartida. ¿Me avisa cuando ya se visualice, por favor? Ya, profe, ya se ve. Ok, vamos a empezar la Ley del Trabajo, Derecho de Habitación. El 136, como pueden ustedes ver,
Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo está obligada a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Para dar cumplimiento a esta obligación, las empresas deberán aportar al Fondo Nacional de Vivienda, o sea, el Infonavit, el 5% sobre los salarios de los trabajadores a su servicio. El 5%. El 137, el Fondo Nacional de la Vivienda, tendrá por objeto crear sistemas de financiamiento que permitan a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para adquirir en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas para la construcción, reparación o mejoras de sus casas, habitación y para el pago de pasivos adquiridos por estos conceptos. O sea, que deban, ya ven que a través de Infonavit pueden sacar su casita, pueden hacer un préstamo para comprarla, pueden también hacer un préstamo que les den un crédito para, como les menciona acá, construir, si ya tienen el terreno, reparar o mejoras. Todo eso es un derecho laboral, pero de que los patrones están obligados a enviar al Fondo Nacional de Vivienda ese 5% de los sueldos. Los recursos del Fondo Nacional de Vivienda serán administrados por un organismo integrado en forma tripartita por representantes del gobierno federal, de los trabajadores y de los patrones. La ley que cree dicho organismo regulará los procedimientos y formas conforme a los cuales los trabajadores podrán adquirir en propiedad habitaciones y obtener los créditos a que se refiere el artículo 137, que es precisamente para construir, reparar, hacer mejoras en sus casas o para el pago de pasivos adquiridos, o sea, un préstamo. Bueno, el artículo 140, el organismo a que se refieren los artículos 138 y 139, tendrá a su cargo la coordinación y el financiamiento de los programas de construcción de casas, habitaciones destinadas a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores. Y el 141, las aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda son gastos de previsión social de las empresas y se aplicarán en su totalidad a constituir depósitos en favor de los trabajadores que se sujetarán a las bases siguientes. Primero, en los casos de incapacidad permanente, o sea, incapacidad total, o sea, ya tuviste tu incapacidad y quedas así de por vida, de incapacidad parcial permanente, o sea, tienes una incapacidad fija, permanente, pero parcial, cuando ésta sea del 50% o más. O sea, estamos hablando de una incapacidad del 50% más, de invalidez definitiva en los términos de la Ley del Seguro Social, de jubilación, bien, de muerte del trabajador, se entregará el total de los depósitos constituidos a él o a sus beneficiarios, con una cantidad adicional igual a dichos depósitos en los términos de la ley a que se refiere el artículo 139. Estamos viendo que acuérdense que si la persona murió, también tiene derecho a lo que son los gastos funerarios, por parte también del patrón. En caso de que el trabajador tenga la calidad de persona desaparecida y cuente con una declaración especial de ausencia que se haya tramitado ante un juzgado, se procederá de la misma forma observando lo establecido en la legislación especial de la materia. Número 2, cuando el trabajador deje de estar sujeto a una relación de trabajo y cuente con 50 o más años de edad, tendrá derecho a que se le haga entrega del total de los depósitos que se hubieran hecho a su favor en los términos de la ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los trabajadores. Estamos hablando de la ley del Infonavit. Número 3. En caso de que el trabajador
hubiere recibido crédito del instituto, las cantidades a que tuviere derecho en los términos de las fracciones anteriores se aplicarán a la amortización del crédito, se van a ir aplicando para su crédito, para que se vaya pagando, salvo en los casos de incapacidad total, permanente o de muerte. En los términos del artículo 145, si después de hacer la aplicación de dichas cantidades a la amortización del crédito, quedara un saldo a favor del trabajador, se le entregará a este el monto que corresponda. En caso de que el trabajador tenga la calidad de persona desaparecida y cuente con una declaración especial de ausencia, en términos de la legislación especial en la materia, el pago del crédito solicitado deberá ser suspendido hasta en tanto no se haya localizado con o sin vida al trabajador. Para la devolución de los depósitos y cantidades adicionales, bastará que la solicitud por escrito se acompañe con las pruebas pertinentes. A ver, Leslie, ¿nos apoyas con la lectura del 142 y 143, por favor? Leslie Castro. Artículo 142. Cuando una empresa se componga de varios establecimientos, la obligación a que se refiere el artículo 136 de esta ley se extiende a cada una de ellos y a la empresa con su conjunto. Artículo 143. Para los efectos de este capítulo, el salario a que se refiere el artículo 136 se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria. Sí. Y las gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por sus servicios no se tomarán en cuenta dada su naturaleza. Los siguientes conceptos. A. Los instrumentos de trabajo, tales como herramientas, ropa y otros similares. B. El ahorro, cuando se integre por el depósito de cantidad semanaria o mensual igual del trabajador y de la empresa, y las cantidades otorgadas por el patrón para fines sociales o sindicales. C. Las aportaciones al Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores y las participaciones en las utilidades de la empresa. D. La alimentación y la habitación cuando no se proporcionen gratuitamente al trabajador, así como las despensas. E. Los premios por asistencia. F. Los pagos por tiempo extraordinario, salvo cuando este tipo de servicio esté pactado en forma de tiempo fijo. G. Las cuotas. A ver, Leslie. Di cuo. Cuotas. Cuotas, ándale, perfecto. Las cuotas, a ver otra vez. Las cuotas. Cuotas. Es un diptongo. Tienes problema con un diptongo. Es cuo. O sea, como la canción de Timbiriche. O sea, cuotas. Sí, cuotas. Ajá. Al Instituto Mexicano del Seguro Social a cargo del trabajador que cubran las empresas. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, Leslie. Verónica Velázquez, 144 y 145, por favor. Verónica Velázquez. Sí, profe. 145. Artículo 144. Se tendrá como salario máximo para el pago de las aportaciones el equivalente a 10 veces el salario mínimo general del área geográfica de la aplicación que corresponda. Artículo 145. Los créditos que se otorguen por el organismo que administre el Fondo Nacional de la Vivienda estarán cubiertos por un seguro para los casos de incapacidad total permanente o de muerte, que libere el trabajador a sus beneficiarios de las obligaciones, gravámenes
o limitaciones de dominio a favor del citado organismo derivados de estos créditos. Para tales efectos se entenderá por incapacidad total permanente la pérdida de facultades o aptitudes de una persona que la imposibiliten para desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida, cualquiera que sea la naturaleza de riesgo que la haya producido. Tratándose de los casos de incapacidad parcial permanente, cuando ésta sea del 50% o más, o invalidez definitiva, se liberará al trabajador acreditado del adeudo. Los gravámenes o limitaciones Gravámenes. de dominio a favor del instituto siempre y cuando no sea sujeto de una nueva relación de trabajo por un periodo mínimo de 2 años, lapso durante el cual gozará de una prórroga sin causa de intereses para el pago de su crédito. La existencia de cualquiera de estos supuestos deberá comprobarse ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, dentro del mes siguiente a la fecha en que se determine. Artículo. No, a ver, Fernando Chulín, 146 y 147, por favor. Fernando Chulín, Hoy, profe. sí. Artículo 146. Los patrones no estarán obligados a pagar las aportaciones a que se refiere el artículo 136 de esta ley, por lo que toca a los trabajadores del hogar. Artículo 147. El Ejecutivo Federal, previo estudio y dictamen del organismo que se constituyan para administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda, determinará las modalidades y fechas en que incorporan al régimen establecido por este capítulo los deportistas profesionales y los trabajadores a domicilio. 148 y 149, Karen. Es Karen Duke, ¿no? Por favor. Karen. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Artículo 148. El Ejecutivo Federal podrá establecer modalidades para facilitar la aportación de las empresas que tenga un capital o un ingreso inferior a los mínimos que el propio Ejecutivo determine. Estas resoluciones podrán revisarse total o parcialmente cuando a su juicio existan circunstancias que lo justifiquen. Artículo 149. El organismo que se cree para administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda determinará las sumas que se asignarán al financiamiento de programas de casas, habitación destinadas a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores y los que se aplicarán para la adquisición, construcción, reparación o mejoras de dichas casas, así como para el pago de pasivos adquiridos por estos conceptos. Al efectuar la aplicación de recursos, se distribuirá equitativamente entre las distintas regiones y localidades del país, así como entre las diversas empresas o grupos de trabajadores. Para el otorgamiento individual de los créditos, se procederá en caso necesario conforme a un sistema de sorteos, en los términos que establezca la ley a que se refiere el artículo 139. Muchas gracias. Artículo 150, jóvenes. Cuando las empresas proporcionen a sus trabajadores casa en comodato, comodato es un préstamo, o arrendamiento, ya arrendar es otra cosa, dar el préstamo es una cosa y el arrendamiento es otro. No están exentas de contribuir
al Fondo Nacional de la Vivienda en los términos del artículo 136. Tampoco quedarán exentas de esta aportación respecto de aquellos trabajadores que hayan sido favorecidos por créditos del fondo. Si tu patrón tiene, por ejemplo, 10 trabajadores y tienes una casa grande y que ahí se acomode, eso no quiere decir que no hagas el descuento correspondiente para el pago del Fondo Nacional de Vivienda. Aquí lo dice muy claro. Cuando las empresas proporcionen a sus trabajadores casa en comodato o en arrendamiento, no están exentas de contribuir al Fondo Nacional de Vivienda. No porque les des prestar una casa o se las vas a dar en renta para que viva, y quiere decir que ya no vas a aportar ese porcentaje en fondo. No. Aquí está claro que aún así tienen que pagar. Y el artículo 151, cuando las habitaciones se den en arrendamiento a los trabajadores, la renta no podrá exceder del medio por ciento mensual del valor catastral de la finca y se observarán las normas siguientes. Si usted sabe que todo predio tiene un valor catastral. Sí, siempre hay un valor comercial. El valor comercial normalmente es arriba del catastral. El catastral es el valor que viene en cédula catastral. Y ahí dice que la renta no podrá exceder del medio por ciento mensual. Estamos hablando del 1% por el medio por ciento mensual. Es una casa que vale $500,000, vamos a decir, de pesos. Échale pluma, el 10%, ¿cuánto sería? 50. Y serían 5,000, 2,500. No podía pasar de 2,500 el medio mensual del valor catastral que tenga ese inmueble. Estamos hablando de menos de 1,5% del valor catastral que aparezca en la cédula catastral de ese inmueble. Bueno, ya se va a volver a cortar, jóvenes. Regresamos después del corte para concluir con la clase del día de hoy, sábado, 26 de junio de 2021, Derecho Laboral. Gracias. Gracias, profe. Claro que sí, nos volvemos a conectar con